En videos anteriores vimos en detalle cómo funciona el algoritmo YOLO para la detección de objetos, que en esencia está basado en una red convolucional, y vimos además un tutorial sobre cómo utilizar la última versión de este modelo, que es YOLO 11, para afinar este modelo con imágenes propias para una tarea precisamente de detección de objetos. Pues en este video les traigo precisamente un tutorial sobre cómo afinar este modelo más reciente de YOLO 11 para realizar una tarea de segmentación usando un set de imágenes propias. Así que vamos a ver en detalle en qué consiste la segmentación de instancias, que es la aplicación que vamos a desarrollar, cómo preparar el set de datos para afinar este modelo, cómo realizar la afinación y cómo tomar ese modelo afinado para generar predicciones, es decir, para crear máscaras de segmentación a partir de las diferentes imágenes que vamos a usar. Y recuerden que si les está gustando este tipo de contenido y este tipo de videos que vengo publicando acá en el canal, los invito a compartir este contenido con todos sus amigos y conocidos y a darle un pulgar hacia arriba de me gusta, porque esto me va a seguir ayudando un montón a llevar este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos, proyectos y tutoriales que les ayudarán a construir su carrera en ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación tanto para personas como para empresas. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que como en todos los tutoriales que les muestro acá en el canal, el código fuente y el acceso para descargar el set de datos van a encontrarlos acá en la descripción del video. Comencemos viendo la manera como está organizado el tutorial. Entonces primero vamos a comenzar hablando de lo que es YOLO 11. Vamos a hacer un breve repaso. Vamos a hablar de los tipos de segmentación que podemos tener en visión por computador, que es la segmentación de instancias y la segmentación semántica. Ya luego vamos a ver el objetivo de este tutorial. Vamos a ver cómo preparar el set de datos. Entonces la idea es que vamos a construir un sistema de segmentación, o vamos a afinar el modelo YOLO 11 de segmentación para que sea capaz de segmentar imágenes provenientes del set de datos propio que vamos a usar en este tutorial. Entonces la idea es afinarlo, tomar el modelo ya preentrenado y generar una afinación, es decir, entrenarlo con nuestras propias imágenes y máscaras de segmentación por unas cuantas iteraciones para que el modelo, digamos entre comillas, aprenda a segmentar ese tipo de objetos en nuestras imágenes propias. Y luego vamos a ver entonces cómo llevar a cabo precisamente esa afinación, y al final, con el modelo ya afinado, pues vamos a ver cómo generar predicciones. Esa es la idea. Entonces comencemos recordando qué es YOLO 11. YOLO 11, digamos que es un conjunto de modelos desarrollados por Ultralytics que permite realizar diferentes tipos de tareas. Desde la más simple, que es la clasificación de imágenes, pasando por la detección de objetos, que de hecho de esto tengo un tutorial que les dejo por acá enlazado, donde vemos cómo usar YOLO 11 para detección de objetos, la segmentación, que es lo que nos interesa en este tutorial, y más adelante, si les interesa que veamos por ejemplo tutoriales de seguimiento de objetos, el tracking, o de detección de pose, pues me pueden dejar abajo sus comentarios, y son opciones que también ofrece YOLO 11. Entonces acá la idea es enfocarnos en la segmentación precisamente, y podemos tener esencialmente dos tipos de segmentación en visión por computador, que es la segmentación de instancias y la segmentación semántica. En la segmentación semántica, lo que buscamos es diferenciar los objetos de interés del fondo. Por ejemplo, si tenemos una foto con imágenes de diferentes personas, lo que haría el sistema de segmentación semántica sería clasificar cada píxel en una de esas dos categorías, el fondo o las personas. Pero acá lo importante de la segmentación semántica es tener en cuenta que no se diferencia una persona de la otra. Simplemente podemos tener acá, por ejemplo, del lado izquierdo 5 personas y todas ellas pertenecen a una misma máscara, digámoslo así, de segmentación que corresponde a la categoría persona. En la segmentación de instancias vamos a un nivel mayor de detalle y entonces se diferencia el fondo de cada uno de los diferentes objetos que están en esa imagen. Y como en esa imagen tenemos 5 diferentes personas, pues cada una es etiquetada con valores diferentes. Los píxeles pertenecientes a cada persona se etiquetan con un valor diferente: persona 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la segmentación de instancias es mucho más detallada que la segmentación semántica. Y lo que vamos a implementar acá precisamente es la segmentación de instancias.
Entonces, ¿cuál es la idea de este tutorial? Pues la idea es afinar el modelo YOLO 11 para segmentación. Es un modelo que ya está preentrenado, pero la idea es que vamos a tener un set de datos propio y como el modelo posiblemente para esas imágenes que están presentes en el set de datos propio no tendrá inicialmente un buen desempeño, pues es necesario afinarlo. Es decir, que la idea es partir del modelo preentrenado que ya descargamos desde YOLO y luego presentarle a ese modelo las imágenes de nuestro set de datos propio con las máscaras de segmentación correspondientes, entrenarlo o afinarlo por unas cuantas iteraciones para que el modelo aprenda a generar esas máscaras de segmentación en ese set de datos propio y ya con eso luego comenzar a generar predicciones. Ese es el objetivo de este tutorial. Entonces, ¿qué es lo que nos va a generar ese modelo ya afinado a la salida cuando genere las predicciones? Pues va a contener las máscaras, es decir, los contornos de cada objeto. Eso lo tenemos acá a manera de ejemplo. Ya vamos a hablar del set de datos. No es precisamente esto lo que vamos a obtener porque el set de datos es diferente. Pero por ejemplo, si tenemos esta imagen en la segmentación con instancias, lo que va a hacer ese modelo YOLO es detectar cada uno de los objetos dentro de esa imagen, dibujar o delinear la máscara de segmentación correspondiente y diferenciar uno de los otros. Entonces tenemos acá 4 personas, por cada persona se genera el contorno o la máscara de segmentación correspondiente, que es lo que vemos acá sombreado en azul en cada persona. Por ejemplo, para este balón genera también una máscara de segmentación diferente y además de eso, esa predicción nos indica la probabilidad de que cada objeto pertenezca a una categoría determinada. Entonces, persona, una probabilidad asociada de 0.86, 0.85, 0.88, 0.91 y esto tiene la probabilidad de que sea un balón con un nivel de 0.91. Esa es la idea del resultado que nos va a generar el modelo afinado. Así que ahora veamos en detalle cómo preparar el set de datos. Vamos a verlo un poco más en detalle y vamos a ver cómo tenemos que organizarlo. La lógica de cómo organizamos el set de datos sigue la misma lógica que vimos en el tutorial de detección de objetos. Entonces la estructura básica es en una carpeta de imágenes. Debemos tener una subcarpeta de entrenamiento y al menos una de validación. La carpeta de imágenes de prueba es opcional. Entonces la carpeta train, y se deben llamar de esta forma, images. Luego la subcarpeta train va a contener las imágenes de entrenamiento, la subcarpeta val, las imágenes de validación. Y además de eso debemos tener una segunda carpeta llamada labels, que contiene precisamente, en este caso va a contener las coordenadas de cada una de las máscaras de segmentación para cada una de las imágenes correspondientes. Entonces, por ejemplo, si tengo acá una imagen de entrenamiento 009.jpg, en la carpeta train de las etiquetas de labels debo tener un archivo 009, es decir, con el mismo nombre de la imagen, pero con extensión .txt, que va a contener precisamente la máscara o las coordenadas de la máscara de segmentación. Ya en un momento vamos a ver en qué formato tienen que estar esas coordenadas acá en ese archivo de texto. Entonces, por cada imagen debemos tener una etiqueta correspondiente, que en nuestro caso corresponde a las coordenadas de la máscara o de las diferentes máscaras de segmentación que vamos a tener. Esa es la idea. Y los modelos que vamos a usar para segmentación, entonces todos se llaman YOLO 11. Acá una letra en minúscula, -seg de segmentación. Entonces tenemos el modelo más pequeño de todos, el nano, que contiene un total de 2.9 millones de parámetros. Y de ahí en adelante tenemos modelos más grandes que tienen un mejor desempeño. Entonces el modelo small, el segundo, con la S, tiene 10.1 millones de parámetros, el medium 22.4 millones de parámetros, el large 27.6 y el X large, que tiene 62.1 millones de parámetros. En este caso vamos a hacer el modelo más sencillo, pero ustedes ya podrán usar cualquiera de estos cuando tengan el código fuente. Lo único que cambia es que obviamente el modelo, para afinarlo, va a requerir, entre más grande sea, va a requerir más tiempo de afinación, pero muy probablemente va a tener un mejor desempeño. Entonces acá, a manera de ejemplo, en este tutorial les voy a mostrar cómo afinar el modelo nano, pero la lógica va a ser la misma para cualquiera de los otros modelos. Y otro elemento importante es que todas las imágenes, la dimensión más grande, es decir, si es el ancho o es el alto, la dimensión más grande de cada imagen tiene que ser de 640 píxeles. Esa es la idea. Y en el set de datos que vamos a usar en este tutorial, precisamente todas las imágenes tienen esa característica. Entonces, comencemos a hablar del set de datos. Entonces, para poder organizar el set de datos de la manera como lo requiere precisamente YOLO, lo primero que vamos a hacer es ir a la carpeta
de Google Colab a la carpeta Content, que es donde podemos almacenar el contenido de todos los archivos que vayamos creando, y vamos a crear acá una primera carpeta, un primer folder que se llama Datasets, con ese nombre exactamente porque es la ruta que va a buscar precisamente YOLO. Y después de esto, entonces lo que van a hacer ustedes es, van a ir a este enlace que les estoy señalando acá, van a descargar el set de datos. Ese set de datos está en un archivo que se llama datasetmasasdeagua.zip. Descargan ese archivo localmente en sus computadores y luego lo arrastran y lo pegan acá en la carpeta Datasets. Entonces, una vez hayan hecho esto, en la carpeta Datasets deberán encontrar el archivo .zip. El siguiente paso es descomprimir precisamente este archivo .zip. Entonces vamos a escribir acá en Google Colab el comando unzip, comenzando con un signo de admiración. Acá definimos la ruta donde se encuentra precisamente ese archivo que acabamos de copiar acá, el dataset masas de agua, que se encuentra en la carpeta content datasets, dataset masas agua.zip. Y acá con "-d" vamos a especificar el destino, es decir, la carpeta donde se van a descomprimir los archivos. Lo vamos a descomprimir también en content datasets, en la subcarpeta masas de agua o masas agua. Ejecutamos esto. Se van a descomprimir todas las imágenes de entrenamiento, validación y prueba. Y ya en este punto actualizamos acá la carpeta y vamos a encontrar precisamente el folder masas de agua que va a contener nuestro set de datos. Entonces en este punto podemos ya eliminar el archivo .zip y tenemos nuestro set de datos en la carpeta masas de agua. Y efectivamente tiene la estructura que especifica YOLO, es decir, tenemos una carpeta que se llama images que va a contener las imágenes, que a su vez contiene las carpetas de train, val y test. Las que nos interesan son train y val, específicamente la carpeta de entrenamiento. Y si miramos por ejemplo la carpeta de entrenamiento, pues vamos a tener allí todas las diferentes imágenes de entrenamiento, precisamente cada una de ellas almacenada en formato JPG. Miremos una de estas imágenes. Entonces simplemente son imágenes aéreas que contienen diferentes masas de agua, ríos o lagos, por ejemplo. Entonces la idea de ese set de entrenamiento es que dentro de esta imagen el modelo, una vez afinado, aprenda a detectar estas porciones de agua. Entonces, asociada a cada una de estas imágenes tendremos precisamente una máscara que indica las coordenadas del contorno de esa región que queremos segmentar. Esa es la idea. Entonces acá tenemos precisamente la imagen y asociada a cada una de esas imágenes en la carpeta Labels tenemos precisamente las máscaras de segmentación en formato de texto. Ya vamos a ver el formato adecuado. Entonces, por ejemplo, para esa primera imagen de entrenamiento que vimos hace un momento, tenemos acá la máscara correspondiente. Ya vamos a ver el formato que se maneja acá. Esto es un archivo de texto, pero básicamente lo que nos indican estos valores numéricos del segundo en adelante son las coordenadas de cada uno de los puntos que unidos van a indicarle precisamente a YOLO dónde está esa máscara dentro de esa imagen. Ya lo vamos a ver en un momento. Entonces ese es el set de datos. Eliminemos esto. Limpiemos esa ventana y acá tenemos entonces el resumen de ese set de datos. Vamos a usar 1800 imágenes de entrenamiento con sus máscaras correspondientes, 386 de validación y 385 de prueba. Y la idea entonces es que cada una de esas máscaras de segmentación está en el archivo de texto como el que les mostraba hace un momento y va a tener este formato. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos 4 filas, en ese archivo de texto quiere decir que tenemos 4 objetos o 4 masas de agua a detectar. Como es un solo tipo de objeto el que queremos segmentar, que son las masas de agua, por tanto acá asignamos la categoría 0 para indicar el tipo de objeto que tenemos. Si además de masas de agua quisiéramos, por ejemplo, segmentar masas de tierra, entonces tendríamos una categoría 0, por ejemplo, para masas de agua, una categoría 1 para masas de tierra, una categoría 2 para vegetación, etcétera, etcétera. Pero en este caso lo que nos interesa es únicamente masas de agua porque son las características del set de datos que tenemos. Entonces, ese primer elemento en cada una de las filas lo que indica es la categoría a la que pertenece el objeto. Y los demás elementos en cada una de las filas lo que indican son las coordenadas de los puntos, de manera tal que al unir esos puntos lo que vamos a tener será la máscara de segmentación completa. Entendamos esto acá con esta representación gráfica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen del set de entrenamiento precisamente y esa imagen contiene acá una única masa de agua. Quiere decir que en el archivo de etiquetas tendremos una sola fila porque hay una sola masa de agua y esa
fila comenzará con el 0 porque lo que tenemos es solo las masas de agua por detectar y los demás elementos que son, entonces vienen más o menos en este formato, x1y1, x2y2, xn,yn. ¿Qué nos indican esos valores? Las coordenadas de estos puntos en amarillo. Observen que si ustedes interconectan estos puntos en amarillo, lo que van a tener es un polígono que indica la región que contiene el objeto a segmentar, la masa de agua. Entonces comenzamos con esta coordenada x1y1, buscando la equivalencia podría ser por ejemplo esta, x1y1, el otro par es x2y2, x3y3 y así sucesivamente para cada uno de esos puntos, de manera tal que al interconectarlos tendremos esa máscara de segmentación. Importante, esas coordenadas como ustedes lo ven acá, ninguna supera el valor de 1 y ninguna está por debajo del valor de 0, es decir que esas coordenadas están normalizadas con respecto al tamaño de la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si el alto de la imagen es de 640 píxeles y el ancho también es de 640, lo primero que se hace es dividir ese alto y ese ancho entre el número de píxeles que tienen el alto y el ancho. Entonces, si el alto es 640 y lo dividimos entre 640, pues nos va a dar un alto normalizado igual a 1. Y si el ancho es de 640 y lo dividimos entre ese valor, pues el ancho de la imagen va a estar normalizado a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces luego ponemos la imagen como en un sistema de coordenadas, entonces el origen de la imagen siempre va a ser la esquina superior izquierda, que tendría como coordenadas 0, 0. El extremo derecho de esa imagen va a tener coordenadas 1 en x, donde el eje x es el eje horizontal y el eje y es el vertical. Entonces en 1, 0 tendremos este extremo superior derecho. 1, 1 va a ser la esquina inferior derecha, porque tendremos 1 en x y 1 en y. Y el extremo inferior izquierdo va a ser 0 en x y 1 en y. Esas son las coordenadas normalizadas y con base en esas coordenadas normalizadas, ya la coordenada de cada punto que hace parte del polígono que define la máscara de segmentación, pues va a estar normalizado. Entonces, por ejemplo, este primer punto x1, y1 tiene una coordenada en x de 0 prácticamente y en y de aproximadamente 0.5. Para x2, y2 tendremos una coordenada en x de más o menos 0,2 aproximadamente y en y de más o menos 0,45. Y así para cada una de esas coordenadas. Entonces eso es lo que se tiene que hacer para crear las diferentes etiquetas y esto por cada una de las imágenes. Obviamente hay herramientas, digamos, online que nos permiten dibujar la máscara sobre la imagen de forma manual y automáticamente definir esas coordenadas. Si quieren que veamos cómo hacer ese proceso de etiquetado manual que inevitablemente es necesario siempre que queramos hacer detección de objetos o segmentación o tracking o cualquier otra tarea de visión por computador, siempre tiene que haber intervención humana para crear ese set de entrenamiento. Si quieren lo podemos ver en otro video, me pueden dejar abajo sus comentarios y les explico un poco cómo lo haríamos en el caso de que ustedes recolecten su propio set de datos. Y teniendo esto claro, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es presentarle a YOLO un archivo con esta extensión .yaml que es como el índice, es decir, es lo que le va a decir a YOLO dónde se encuentran las imágenes de entrenamiento, las imágenes de validación, las etiquetas o los labels. Todo eso se lo tenemos que indicar en un archivo que va a tener más o menos este formato. Entonces va a tener un primer parámetro que es la ruta, path, que va a indicar dónde está el total del set de datos. Luego la subcarpeta dentro de esa ruta principal donde están las imágenes de entrenamiento, train, donde están las imágenes de validación, si tenemos imágenes de prueba, dónde se encuentran y las diferentes clases de objetos que tenemos. En este caso tendremos un solo tipo de objeto que son las masas de agua categoría 0. Entonces, por cada categoría indicamos el nombre de esa categoría. Y ese nombre es el que aparece cuando hacemos la detección, pues es el nombre que aparece, por ejemplo, acá, para cada una de esas categorías. Entonces, eso es lo que tenemos que crear ahora. Y ese archivo tiene que quedar precisamente en esta misma carpeta de datasets y en masas de agua. Entonces, miremos cómo sería la creación de ese archivo. Eso lo podemos hacer acá directamente con Python, que fue lo mismo que hicimos cuando vimos el tutorial de detección. Entonces, acá importo la librería YAML. Y entonces acá defino simplemente el contenido precisamente de ese archivo. Entonces, en data vamos a tener el contenido. Eso lo pongo como un diccionario de Python, por eso lo ponemos acá con llaves o corchetes. Y entonces lo que defino es en el orden que me aparece acá. Defino path, la ruta. Entonces la ruta en nuestro caso, ¿qué va a hacer?
va a estar en la carpeta datasets masas de agua, que es esta que tenemos acá señalada. Dentro de esa carpeta donde están las imágenes de entrenamiento, train, entonces está en images, train precisamente, lo defino acá. Las de validación van a estar en images val y las de prueba van a estar en images test. Y con eso ya YOLO sabe que las etiquetas pues van a estar en las carpetas correspondientes, pero que no se llaman images, sino que se llaman labels. Eso ya lo tendremos ahí automáticamente definido. Y en names, así como lo especifica acá este archivo, entonces coloco los nombres de las diferentes categorías. Como tenemos solo una, vamos a decir que la categoría 0 es objeto tipo agua, y ya con eso tenemos el contenido del archivo. Y ahora, ¿cómo ponemos eso en el archivo? Pues lo abrimos, entonces with open lo tenemos que crear acá dentro de la carpeta masas de agua, entonces content datasets masas de agua data.yaml, w de write para escribir en ese archivo, y todo esto lo abrimos con el alias de file, y entonces con el método dump de la librería YAML ponemos esa información, ese contenido en ese archivo. Entonces ponemos data, que es esta variable que tenemos acá, la ponemos donde, en ese archivo, y acá, para que no nos organice estos keys del diccionario alfabéticamente, sino que los deje en este mismo orden, pues decimos sort keys falso, ejecutamos esto, y cuando actualizamos acá vamos a ver que tenemos el archivo data.yaml. Cuando lo abrimos, si miramos su contenido, pues este es el archivo con ese índice que tiene la estructura que definimos acá, o que nos define la librería anteriormente. Y ya digamos que en este punto tenemos todo listo para comenzar con el proceso de afinación del modelo, que como vamos a ver en un momento realmente es el proceso más sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos la afinación del modelo? Primero tenemos que instalar la librería Ultralytics, que es la librería de donde podemos descargar precisamente el modelo preentrenado. Entonces instalamos esa librería y una vez lo hayamos hecho, esto se descarga automáticamente, se instala acá en la máquina virtual de Google Colab, y después de eso pues lo que tenemos que hacer es primero importar el modelo preentrenado. Entonces vamos a escribir acá de Ultralytics import YOLO, y acá especificamos el modelo que vamos a usar, que como lo vimos hace un momento es el modelo de segmentación, por eso acá el guión seg, y es el modelo nano, el más pequeño de todos, con esta N. Acá recordemos que lo que les recomiendo es que tengan activada la GPU de Google Colab, porque el entrenamiento va a tomar algo de tiempo. Y para afinar el modelo pues hacemos lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos cuando afinamos el modelo para la detección de objetos, que es acceder al modelo, a la variable model donde lo guardamos, le decimos model.train, le presentamos el índice, que es el archivo YAML que creamos hace un momento. Ya con esto automáticamente este método de entrenamiento va a saber dónde están los datos de entrenamiento, de validación, dónde están las etiquetas correspondientes. Acá especificamos el número de iteraciones. Voy a probar únicamente con 40. Si no tenemos un buen resultado, pues ustedes ya con el código fuente pueden incrementar el número de iteraciones para tener mejores segmentaciones. Esto va a tomar tal vez unos 20 minutos o un poco más en la GPU de Google Colab. Especificamos acá el tamaño de las imágenes. Esto no es necesario, pero simplemente lo agrego para dejar explícito que las imágenes idealmente deben tener este tamaño de 640, la dimensión máxima de cada una de ellas. Y acá plots verdadero para que almacene los gráficos de desempeño que se obtengan durante el entrenamiento. Entonces con esto comenzamos ese entrenamiento. Lo que va a aparecer inicialmente es como una verificación que hace YOLO. Acá va a descargar inicialmente el modelo. Una vez descargado el modelo, lo que va a hacer es una verificación de la integridad, digamos, de los datos, es decir, si las etiquetas están en el formato adecuado, y si no hay etiquetas con el formato adecuado, qué porcentaje representan del total de datos. Eso lo hace ahora en un momento. Acá nos imprime en pantalla todas las características de ese modelo de segmentación. Acá, por ejemplo, está verificando que en entrenamiento tenemos 1800 imágenes, no hay ninguna imagen corrupta, es decir, todas imágenes junto con las etiquetas están en el formato adecuado. Acá las imágenes de validación, lo mismo, tenemos 386, no hay imágenes corruptas. Y ya con esto pues empieza acá a correr precisamente el proceso de entrenamiento. Tenemos la iteración 1 de 40, cuánta memoria de la GPU está utilizando, la pérdida que se usa para cuantificar el desempeño del modelo. Acá la que digamos tiene mayor peso es la pérdida de segmentación. Entonces a medida que avance ese entrenamiento pues
esa pérdida se hace cada vez más pequeña y en unos minutos entonces vamos a ver qué sucede después de ese entrenamiento. Muy bien, en este punto ya hemos completado el entrenamiento. Este entrenamiento tomó aproximadamente 40 minutos acá en la GPU que tengo de Google Colab y ahora la idea es ver entonces los resultados de este entrenamiento. Esos resultados, al igual que cuando lo hicimos en el caso de la detección de objetos, los tenemos acá almacenados en runs. Entonces en la carpeta runs que se creó automáticamente durante el entrenamiento tenemos una carpeta que se llama segment porque estamos entrenando un modelo de segmentación y acá en la subcarpeta train tenemos varios elementos. Tenemos algunos resultados en formato CSV, la tabla con todos los detalles de esos resultados. Pero acá lo que nos interesa es en weights ver precisamente estos dos elementos. Last es el resultado de la última iteración de entrenamiento. Ahí están los pesos, digamos, o los parámetros del modelo afinado. Y best es de todas las iteraciones que hemos ejecutado, cuál ha sido el mejor modelo. Entonces, esta es la que nos interesa. Best, simplemente copiamos esta ruta con copy path. Y luego entonces lo que vamos a hacer es generar predicciones con ese modelo. Entonces lo que vamos a hacer es, con YOLO, vamos a definir como argumento de esa función esta ruta que contiene precisamente los parámetros del modelo con mejor desempeño, best.pt. Este pt es de PyTorch, estos modelos están implementados en PyTorch. Si no saben qué es PyTorch, les dejo por acá un enlace a un tutorial de PyTorch que tengo acá en el canal. Y entonces acá ya lo que estoy haciendo en esta línea de código es cargar el modelo ya afinado. Ejecutamos esto, ya tenemos el modelo afinado y de manera muy sencilla, ¿cómo generamos predicciones? Pues simplemente llamo ese modelo que acabo de cargar acá, el modelo afinado, y simplemente le indico la ruta donde se encuentran las imágenes sobre las cuales quiero generar predicciones, que en teoría pues deberían ser las imágenes de prueba porque son las imágenes que no hemos usado hasta el momento. Entonces le defino esa ruta, que es esta misma ruta que tenemos acá en datasets, masas de agua, images y la carpeta o la subcarpeta test, esta que tenemos acá, esa es la misma ruta que estoy definiendo acá en esta línea de código. Y los resultados los almaceno en preds de predicciones y ahí lo que tenemos o lo que vamos a tener son las imágenes con las máscaras correspondientes. Ejecutamos esto, entonces por cada una de las 385 imágenes de prueba está ya generando las máscaras de segmentación. Acá nos indica cuánto tiempo se requirió para procesar cada imagen. Y ya después de eso, pues podemos ver qué tan buenas predicciones está generando, es decir, qué características tienen las máscaras que se están obteniendo acá. Es muy sencillo, simplemente voy a este arreglo de predicciones, voy a eliminar esto, voy al arreglo de predicciones, este que tenemos acá, y escojo una imagen. Recordemos que son 385 si no estoy mal, entonces escogemos una imagen, por ejemplo acá en la 134, y escojo la imagen o la predicción más bien. Y cuando le digo show, lo que me va a mostrar es la imagen y va a superponer precisamente la máscara de segmentación correspondiente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta máscara. Recordemos que nos muestra la máscara como tal, el bounding box, y en el bounding box nos muestra el tipo de objeto que tenemos en esa máscara, que recordemos como estamos hablando de segmentación de instancias y en este caso tenemos un solo tipo de objeto que es el agua, pues aparece objeto tipo agua y la probabilidad de que sea objeto tipo agua es de 0.87. Obviamente esta máscara, observen que no es muy precisa, en este caso en esta parte está tomando parte de la vegetación. Obviamente esto se puede mejorar si se incrementa el número de iteraciones, pero esto ya lo pueden hacer ustedes cuando tengan el código fuente de este notebook. Generemos otra predicción, por ejemplo con la imagen número 13, aquí he notado algunas que funcionan relativamente bien. Entonces acá tenemos por ejemplo un río, genera una buena predicción, pero acá tenemos una masa de agua, creo que es una masa de agua que no detectó correctamente, entonces lo detectó como una sola y me indica que es una masa de agua, la número 150. Acá tenemos la masa de agua, está tomando parte de la rocosidad que tenemos acá, de la vegetación, pero está tomando acá la parte más importante de la masa de agua, relativamente bien, pero recuerden que esto lo pueden mejorar. Probemos con otra imagen, simplemente para ver un poco ese desempeño. Acá me detectó varias masas de agua, acá por ejemplo no tanto, pero no, como tal esto no es una masa de agua, esto es como una especie de nubosidad o una cascada.
Acá hay algunas masas de agua, detectó varias también, las está diferenciando todas. Recordemos que esto es segmentación de instancias. Acá habría que refinar un poco esta detección usando precisamente más iteraciones de entrenamiento. Pero con esto ya tienen ustedes un ejemplo de cómo usar estos modelos preentrenados de YOLO 11 para tarea de segmentación de instancias, cómo preparar el set de datos propio para luego afinar este modelo y cómo generar ya predicciones con ese modelo afinado. Como acabamos de ver, resulta muy sencillo afinar este modelo YOLO 11 para realizar una tarea de segmentación de instancias usando imágenes propias. La clave está en estructurar adecuadamente la carpeta que va a contener las imágenes y las etiquetas y también definir adecuadamente la estructura que debe tener cada una de las etiquetas correspondiente a cada una de las imágenes que queremos segmentar. Y después de esto corremos el entrenamiento por unas cuantas iteraciones y ya podemos comenzar a ver resultados bastante aceptables. Y si queremos mejorar ese desempeño, pues lo que debemos hacer es o ampliar el set de imágenes, es decir, el set de entrenamiento con el cual afinamos el modelo, o correr el entrenamiento por más iteraciones, o una combinación de las dos cosas. Y recuerden que también acá en el canal tengo un video donde explico detalladamente cómo funciona el algoritmo YOLO para la detección de objetos y también un tutorial donde vemos cómo afinar este modelo YOLO 11 para una tarea precisamente de detección de objetos. Así que los enlaces a esos videos se los voy a dejar por acá abajo en la descripción. Y recuerden que el enlace al código fuente y el set de datos que usamos en este tutorial también lo van a encontrar abajo en la descripción. Y si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este tutorial, no olviden dejarla abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.